De Corintios capítulo 8, de 1 al 15. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos en el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito, que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto porque esto os conviene a vosotros que fuisteis los primeros en comenzar hace un año, no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabad también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. Y en el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Oremos, iglesia. Señor, no queremos orar porque esto es una práctica, sino queremos orar porque te necesitamos. Necesitamos que tú ilumines nuestros ojos, que tú nos dé entendimiento, que tu palabra nos lleve a nosotros a la acción y no solamente estar de una manera estática. Ayúdanos a comprender lo que tu palabra tiene para hoy. Y ayúdanos también a poner en práctica lo que tú deseas para nosotros hoy. Danos, Señor, la convicción, el anhelo y el deseo de vivir bajo la gracia que tú derramas a todos los que están en Cristo. Y para los que no están en Cristo, Señor, que tú transformes su corazón, que tengan oídos para escuchar y corazones para responder en fe a tu palabra. Te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén. Una vez, en un sábado, mi familia y yo fuimos al mall. Mi hijo menor estaba caminando junto con nosotros y él consiguió $5 en el piso. Y él era pequeño en ese tiempo y para él eso era mucho dinero. Y estaba sumamente feliz, estaba alegre, estaba tan contento, lo metió en su bolsillo y estaba caminando como así todo el tiempo para que nadie se lo quitara. Entonces llegó el domingo y hubo una ofrenda especial ese domingo para misiones, donde estamos dándole énfasis a la iglesia sobre la necesidad de plantar iglesias donde no hay presencia evangélica en los países hispanos. Cuando pasaron el plato de ofrenda, mi hijo dio los $5 que consiguió el sábado en el plato. Entonces yo me quedé como un poco
en shock, como, ¿por qué él hizo eso? Si él lo consiguió. Y él me dijo, cuando él lo hizo, yo le pregunté, él me dijo, es que alguien lo necesita más que yo. Él puso todo el dinero que él tenía, porque él pudo entender que su padre le estaba supliendo todas sus necesidades. Y por lo tanto, él dio de lo que él tenía. Esta es la actitud que este niño mostró que todo creyente debe tener sobre el dinero. Y es que el dinero es de Dios. Y como es el Dios es tan bondadoso y generoso con nosotros, yo puedo dar. Jesús dijo en Hechos 20:35, uno de los apóstoles citando a Jesús, dijeron, más bienaventurado es dar que recibir. Y hoy yo quiero hablar sobre la gracia de Dios que nos mueve a obrar, gracia para ofrendar. Desde que estamos estudiando 2 de Corintios, hemos visto varias cosas que el apóstol Pablo está tratando de corregir en esta iglesia. Y de hecho, no solamente corregir, pero él está también trabajando algunos asuntos que había trabajado anteriormente y dándole énfasis de nuevo a estos asuntos. Pero en el capítulo 7, la semana pasada, cuando el pastor Jonathan predicó, él dijo que hay un cambio de tono aquí. Es verdad, hay un cambio. Él va de trabajando estos asuntos y ahora el tono cambia un poco. Muchos creen, y yo estoy de acuerdo, que parece que Tito llegó en ese momento y ahora lo que antes era una súplica para cambiar, ahora son cosas que tiene que arreglar en la casa. Y parece que al llegar y escuchar el apóstol Pablo que la iglesia de Corintio se arrepintió y creyeron en Cristo y depositaron su fe solamente en Jesús, se arrepintieron de estos pecados que estaban cometiendo. Ahora hay un tono cambiando. Y eso lo vemos especialmente en el capítulo 7, versículos 9 y 10, cuando dice, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay momentos cuando es bueno tener una tristeza y cuando uno es confrontado con la palabra de Dios, hay momentos que esa tristeza nos lleva a nosotros al arrepentimiento. Pues ahora hay cosas que hay que trabajar. Antes de eso, permítame darle lo que hemos estudiado hasta ahora, dar un poquito del panorama para que podamos entonces encajarnos en lo que vemos en el capítulo 8. Pablo quería consolarlos a ellos en amor en capítulo 1, 3 al 11. Él defendió su apostolado, que él era sinceramente, verdaderamente un ministro de Cristo Jesús en capítulo 1, 12 al 23. Los animó a perdonarse uno a otro. Especialmente uno que había ofendido a la iglesia y se arrepintió y él les animó a ellos, perdónalo. Demostró cuán grande es el evangelio en el capítulo 3. Él luego menciona sobre la misericordia que es mostrado en el pasado, el tesoro que tenemos en Cristo en el presente y la esperanza que tenemos en el futuro. Por lo tanto, no debemos desayarnos nosotros en nuestro peregrinaje. Capítulo 4 y 5 al 10. Él nos da el motivo para evangelizar, capítulo 5, 11 al 14. Y el ministerio de la reconciliación, capítulo 5, 19 al 21. También les da las características de un ministro. Y por qué ellos deben de confiar en él, capítulo 6, de 1 al 3. Y la vez pasada, 2 semanas atrás, vimos el peligro de unirnos con incrédulos. La demanda de vivir en santidad. Capítulo 6, 14, 7 al 1. Ahora comenzar a hablar de un tema que muchos creyentes no les gusta hablar.
y es sobre la ofrenda. Me acuerdo una vez un pastor me dijo, mira, no, si tú quieres salvar tu ministerio, nunca prediques sobre el dinero, deja que otros lo hagan y que tú no estés ahí. Y yo lo compré esa idea por un tiempo, pero si queremos ser fieles a la palabra de Dios, debemos de predicar todo el consejo de Dios. ¿Tú quieres ofender a un creyente rápido, incomodarlo? Habla del dinero. Y los cristianos se olvidan que son cristianos. Así que hoy voy a tocar una llaga. Voy a estar poniendo mi dedo en una llaga que yo sé que les va a doler a muchos. Así que no tenemos cinturones en los asientos, pero les recomiendo que no se vayan, por favor. Ahora, yo quiero ser sensitivo porque sé que hay algunos de ustedes que han estado en iglesias donde hubo lobos rapaces, donde los destruyeron a ustedes. Estoy muy consciente sobre el evangelio de la prosperidad que ha sido una plaga al mundo hispano. Yo estoy muy consciente de eso. Y algunos de ustedes, como dije, salieron de eso y están muy heridos por estos llamarlos vampiros. Pero la realidad es que el dinero es un medio de medir nuestra santidad. ¿Tú quieres saber cuán santo alguien es? Vamos a mirar dónde está su dinero, dónde está moviendo su dinero. Cuán contentos estemos nosotros con lo que Dios nos da es evidenciado cuán generosos somos con nuestro dinero. En este texto veremos el ejemplo de una iglesia que era pobre, extremadamente pobre, y dieron con gozo y liberalidad. Vamos a ver también el ejemplo de Cristo mismo y luego vamos a ver una acción que debemos de tomar nosotros. Primeramente vamos a ver los versículos de 1 al 7. Hay dos palabras que vemos en estos versículos de 1 al 7 que llaman la atención. En versículo 1, cuando él dice, ahora hermanos, ¿a quién se dirige él? A los hermanos. Os damos a conocer. Le tenemos que dejar saber algo. Versículo 3, él dice, porque yo testifico. Él está dando un sentido de urgencia sobre algo que es necesario hablar a esta iglesia. Juan Calvino dice, no todos los hombres consideran una ganancia el dar, ni lo relacionan con la gracia de Dios. En estos versículos vemos nosotros una actitud correcta de cómo debemos ofrendar. El apóstol Pablo comienza dándonos un ejemplo de una iglesia, unas iglesias, varias iglesias, que dieron, que eran bien pobres, pero dieron. Pero él no está tanto señalando y mostrando su cantidad y lo que ellos estaban dando. Él lo que está mostrándole a ellos es la actitud que ellos tenían acerca de ofrendar. Primeramente, él señala el gozo que tenían de ofrendar. La evidencia de la gracia de Dios en las iglesias de Macedonia es evidenciada, en la generosidad que ellos demostraron en las circunstancias más severas. Es decir, las circunstancias no determinaron el gozo que ellos tenían de poder dar. Estas iglesias nacieron bajo persecución. Si ustedes leen en Hechos 16:11 hasta el 17:15, pueden ver que cuando el apóstol Pablo llegó a estas iglesias de Macedonia, él sufrió. Las iglesias en medio de gran prueba, de aflicción, dice versículo 2, la primera parte, pero abundó su gozo. Y noten los adjetivos aquí. Gran prueba de aflicción. No era una pruebita pequeña. No era un dolorcito de cabeza. Ellos estaban sufriendo verdaderamente por causa de Cristo. Posiblemente perdiendo sus bienes, perdiendo todo lo que tenían, perdiendo por causa de Cristo sus familias,
Algunos quizá perdieron su vida por causa de Cristo Jesús. Una gran aflicción, no una pequeña aflicción, una gran aflicción están sufriendo esta iglesia. Sin embargo, en medio de esa aflicción, noten el texto, abundó su gozo. Es decir, como si fuera que entre más perseguían la iglesia, más gozosos estaban ellos. ¡Wow! Pero que eso no suena ni bien a nuestros oídos. Entre más están sufriendo, más gozo ellos están experimentando. Dice en 1 Tesalonicenses 1, 6 al 7, las iglesias que estaban en Macedonia son las siguientes, estas son algunas. La iglesia de Filipo, la que el pastor Jonathan mencionó esta mañana, es una de las iglesias en Macedonia. Tesalónica y Berea, esas son las tres de las iglesias que estaban en Macedonia. Escucha lo que el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1, 6 al 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. ¿Verán esto? Con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. En medio de mucha tribulación, esta iglesia estaba confiando en el gozo del Espíritu. Los filipenses también, Pablo les dice a ellos, capítulo 1, versículos 29 al 30. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, escuchen esto, sino también sufrir por Él. Sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y ahora oís que está en mí. Ahora yo sé y yo entiendo esto. Hablar de dificultades como sufrir por causa de Cristo y tribulación y aflicción en medio de una cultura que realmente ninguno de nosotros, hasta ahora que yo sepa, hemos sufrido como han sufrido nuestros hermanos de la fe en el pasado. Es como hablar estas cosas a oídos que están sordos. Vamos a decirlo, ninguno de nosotros hemos sufrido como sufrieron nuestros hermanos, que derramaron su sangre para dar ese abono a la semilla del Evangelio. Hoy estamos aquí porque nuestros hermanos en la fe del pasado sufrieron grandemente por causa de Cristo. Yo sé que eso es difícil hablar de eso hoy día, pero amados hermanos, hay iglesias que están sufriendo verdaderamente hoy, 2018, más de lo que ustedes pueden pensar. Pero el gozo de los macedonios no era en la prueba, la gran prueba que ellos estaban sufriendo. Su gozo está en la gracia de Dios. Esto es un buen momento para meditar. Permítame hacerle una pregunta para reflexionar. ¿Verdaderamente abunda ese gozo por la gloriosa gracia de Dios y mi felicidad se incrementa solo por la cantidad que tengo? En otras palabras, ¿qué es lo que te da más alegría? ¿La gracia de Dios o tener dinero en tu banco? ¿Qué es lo que te da a ti más felicidad en tu vida? ¿Tener un buen trabajo, tener una buena educación, tener más cosas o la gracia de Dios? Por favor, no me lo contesten ahora. Yo les suplico que mediten por un momento. Si verdaderamente su gozo, su alegría, la que hemos hablado desde el principio de este servicio, está fundada en Cristo Jesús, en la gracia que es de Dios. Nuestro gozo debe descansar en las riquezas de la gracia de Dios y no en las artificiales comodidades de este mundo. Esta es una actitud que llevó a los macedonios a querer ofrendar para ayudar a otros hermanos que estaban sufriendo. ¿Qué cosa?
Ellos sufriendo querían ayudar a otros hermanos que estaban sufriendo. Sufrimiento de los macedonios los llevó a gozarse en la oportunidad de ayudar a otros que estaban sufriendo. Entonces, déjame hacer otra pregunta. ¿Tú te gozas en el tiempo de la iglesia cuando adoramos con las ofrendas? ¿O eso es otro tiempo más en la adoración que yo tengo que hacer algo? ¿Te sientes mal cuando pasan el plato? No tienes nada que echar. ¿Te sientes mal cuando retienes más que das? Pero hay una segunda actitud. No solamente a ellos abundaron, estas iglesias en Macedonia abundaron en gozo. Vemos que también ellos tenían una liberalidad de ofrendar. Iglesias profundamente pobres, pero eran ricas en liberalidad. Noten otra vez estos adjetivos que usa el apóstol Pablo: profunda, versículo 2, segunda parte. Una profunda pobreza, pero sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. Una profundidad de pobreza le estaba afectando a las iglesias de Macedonia. Sus riquezas no era tanto en la cantidad de dinero que tenían, sino la libertad que tenían de poder dar aún lo poco que tenían. Ahí estaba su verdadera riqueza. No tanto en la cantidad que dieron, sino en la actitud de ser libres de poder dar. El domingo pasado el pastor Jonathan mencionó que nosotros podemos hacer más fácil la entrada al infierno a nuestros hijos por causa de las riquezas que le damos. Yo no sé si a usted le impactó eso. Yo aguanté las lágrimas para poder hacerlo en casa. Yo he sido culpable de eso y no sé si ustedes también han sido culpables de eso. Le damos más riquezas a nuestros hijos y lo que estamos haciendo es llevándole caminos directo al infierno. Pero es interesante que esta iglesia, la situación económica de ellas no determinó su gozo o su libertad. Yo he visto la gente más feliz del mundo son los más pobres del mundo. Y he visto la gente más miserables del mundo son los que tienen muchas cosas. Así que eso es engaño. Tener riquezas es un gran engaño. Pero tú lo dices porque tú tienes. Bueno, comparado con las iglesias del primer siglo, yo creo que todos aquí somos ricos. Hay una atadura o esclavitud a las riquezas. Todos aquí, como dije, si nos comparamos con esas iglesias del primer siglo. De hecho, quizás si nos comparamos no vamos al primer siglo, vamos hoy día. Si quizás algunos de ustedes se comparan con gente de sus países, ustedes viven mucho más ricos que los ricos de allá. Hay una interesante historia, un relato en Lucas 21, 2 al 3. Una viuda pobre que dio todo lo que tenía. Y Jesús dijo, ella echó más que todos los ricos que estaban echando su dinero y sus riquezas. Es decir, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de dar con liberalidad, no ser esclavo de mi dinero. Es tener la libertad de poder ofrendar, de poder dar sin que el dinero determine lo que yo puedo dar. Muchos quisieran dar, pero no pueden porque están esclavizados a deudas. Muchos quisieran dar en abundancia, tienen el deseo, pero no pueden porque hay una atadura bajo las finanzas. Amado hermano, eso nos está mostrando. Una iglesia pobre abundó en gozo y libertad de poder dar. ¿Cuán libres eres para ofrendar?
¿Estás atado a las riquezas? ¿Puedes dar con alegría, con gracia? Hay una tercera actitud que vemos aquí en el texto, y es la iniciativa de ofrendar. Nota el versículo 3. Dice que las iglesias dieron de su propia voluntad, más allá de sus posibilidades. De que lo que no tenían, ellos buscaron una manera de poder dar más y ellos tomaron la iniciativa, ellos lo hicieron de su propia voluntad. Nadie los tenía que manipular, nadie tenía que traer una historia bien triste o algo de que está pasando en estos países. No, ellos querían ser partícipes de la gracia que recibieron de Dios para ayudar a las iglesias de Jerusalén. Hay un entusiasmo de tomar esa iniciativa y hacerlo antes que la gente te pidan que lo haga. Ellos dieron de su propia voluntad. Esto salió de un corazón lleno de gozo y liberalidad. En su pobreza, los macedonios encontraron una libertad y gozo de poder dar más allá de sus fuerzas y posibilidades. Y esto me impactó a mí una vez. Cuando yo estaba nuevo en la fe, me acuerdo de una familia que era bien pobre en la iglesia, pero muy fieles. Y el esposo era el único que trabajaba en el hogar. Y la iglesia hizo una campaña pro templo y mucha gente estaban ofreciendo dar cierta cantidad para ayudar a arreglar el edificio, a arreglar lo que se estaba haciendo en el mismo edificio. Y ya ellos criaron sus hijos, esta familia. Y ella decidió, junto con su esposo, buscarse un part-time para dar todo lo que ella ganaba para esta campaña pro templo. Esta familia dio más allá de sus fuerzas, de sus posibilidades de poder dar, y lo dieron de su propia voluntad. Nadie los manipuló, nadie los trató de convencer. Ellos querían dar porque vieron una necesidad y querían ser parte de una solución y no parte de un problema. Pero no solamente eso, tenemos una cuarta actitud que vemos aquí. No solamente vemos tenían gozo de dar, estaban libres de poder dar y querían hacerlo bajo su propia iniciativa, pero vemos en el versículo 4 que ellos vieron como un privilegio de poder dar. Para ellos esto era un privilegio. De hecho, ellos suplicaron con muchos ruegos ofrendar y lo vieron como un privilegio, versículo 4. Hasta el día de hoy a mí no me ha pasado eso. Yo no entiendo este texto. Que alguien venga y esté suplicando poder dar. Hasta ahora no lo he visto. Y no solamente suplicaron, dice, con muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Aquí, cuando el apóstol Pablo, hablando sobre la iglesia de los macedonios, usa la palabra en varias ocasiones, obra de gracia. Yo quiero dar un paréntesis, un momento para poder explicar esto. Es la palabra que nosotros tenemos que generalmente es la acción de gracia, que se puede ser traducido como favor, gratitud, gracia o también privilegio, como vemos en el versículo 4. La iglesia de Macedonia suplicó, rogó que les dieran la gracia o privilegio de participar en obrar por gracia. Ellos rogaron para dar y Pablo no tuvo que rogar. Tenía un entusiasmo gozoso para dar. Amado hermano, permítame poner esto de una manera que podemos todos entender. Ofrendar es un privilegio. Y es motivado, impulsado por la gracia de Dios. Permítame repetir eso. Ofrendar es un privilegio cristiano. Y es motivado e impulsado por la gracia de Dios. Y hablaremos de eso en unos momentos con más detalle. Entonces la pregunta es, ¿por qué dieron? Detrás de todo este motivo, detrás de toda esta actitud, ¿por qué ellos querían dar?
Versículo 5. Porque ellos se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Tú sabes por qué ellos querían dar? ¿Cuál era el motivo real detrás de por qué ellos querían dar? Era porque se dieron a sí mismos al Señor. Se entregaron completamente al Señor. No reservaron nada. Era total entrega al Señor. Dice Ken Hughes acerca de este texto: gracia está enraizada en nuestra respuesta hacia Dios. Cuando nosotros podemos entender lo que es la gracia de Dios, y eso lo voy a hablar en unos momentos, con mucho detalle, porque el versículo 9 no nos da. Cuando entendemos que nuestra vida no es nuestra, cuando entendemos que nuestras posesiones no son nuestras posesiones no deben poseernos. Yo no puedo dar hasta que me dé a mí mismo al Señor. Dar tu dinero sin primero dar tu vida a Cristo produce orgullo religioso. Entonces Pablo ahora apunta el dedo a los corintios en el versículo 6 y 7. Nos da la demostración, nos da un ejemplo de una iglesia pobre, atribulada, que dieron con gozo, con libertad. Dieron con una actitud de que ellos querían tomar la iniciativa de poder dar. Dieron también porque vieron que es un privilegio poder dar. Y fue motivado, no por sus circunstancias ni por lo que estaba pasando alrededor de ellos. Tú sabes lo que los motivó a ellos, que les dio esa alegría, ese gozo, esa liberalidad de poder dar, era porque se entregaron completamente al Señor. Entonces Pablo le apunta el dedo a los corintios y le dice: esto es lo que les falta a ustedes. No solamente estas cualidades, pero también les falta algo más. Noten el versículo 6 al 7. Pablo parece que va a enviar a Tito otra vez a hacer esta obra. Yo me imagino a Tito, acaba de llegar, alegre, mira, se arrepintieron de su pecado. Qué bueno, esa carta severa funcionó. Pablo le dice: Tito, ahora yo quiero que tú vayas y recojas una ofrenda. ¿Una qué? Yo quiero que tú vayas y busques una ofrenda que ellos prometieron que iban a dar. Y voy a escribir en esta carta por qué deben dar. Como dicen, no disparen al mensajero. Así que él parece que fue obediente. Pero lo que nos llama la atención aquí, el versículo 7, cuando el apóstol Pablo nos muestra de la abundancia que Dios le ha dado a ellos. Yo quiero pasar un momento. Bueno, déjame darle la abundancia que tienen ellos. Mira, más así como vosotros abundéis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros. Déjame parar ahí. Esta iglesia de Corinto era sumamente rica. Pero no podemos medir las riquezas de acuerdo al dinero otra vez, amados hermanos. Esta iglesia tenía, escuchen estas palabras, fe. No fe tanto en creer, es fe como sustantivo, como creencias, doctrinas. Ellos tenían su doctrina, la doctrina que Pablo estaba dando a ellos, lo tenían sólida, aunque no lo estaban practicando, pero es otro asunto y eso podemos hablar de otra ocasión. En palabra, en conocimiento, todo esto está muy relacionado en toda solicitud, en otras palabras, diligencia, anhelo, disponibilidad, querer hacer las cosas. Ellos estaban dispuestos a hacerlo. Y en el amor. Pero algo les falta. Como si podemos escuchar el eco de Jesucristo de Apocalipsis 2 y 3. Pero algo te falta a ti.
Y es que abunde, noten el texto, versículo 7, que abunde en esta obra de gracia. Es decir, todo esto que Dios te ha dado, ahora tú tienes que abundar en ponerlo en práctica. Todo que Dios te ha dado, todas las riquezas que Dios te ha dado, ahora te toca ponerlo en práctica. Mostrar la gracia de Dios en tu vida para que sea evidente su fe en Cristo. Y eso algo le falta. Era para completar su prosperidad. Mi amados, la medida de nuestra prosperidad no es el tesoro que acumulas en la tierra, es el tesoro que acumulas en el cielo. Tu corazón y mi corazón está donde está nuestro tesoro. ¿Qué es lo que tú tienes como tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Qué es lo que tú atesoras? Buena posición, mucho dinero, clase social alta, mantener a tu familia. Ahora, estas no son cosas malas en sí, pero si ese es donde tú estás, donde está tu corazón, si eso es donde tú estás enfocado completamente, ahí está tu corazón. Eso lo dijo Jesús, por si acaso. Tu dinero está muy conectado con tu alma. Jesús puede ser dueño de tu dinero sin tu corazón, pero Él no puede ser dueño de tu corazón sin tu dinero. En 1 Timoteo 6, 9 al 10, el apóstol Pablo nos dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Muchos están perdiendo el don de la gracia de Dios en dar porque están atados al amor al dinero. Entonces ahora el apóstol Pablo no solamente nos da el ejemplo de la iglesia de Macedonia, nos muestra a nosotros un ejemplo de una iglesia, lo más pobre que ustedes se pueden imaginar. Quizá esa es las iglesias de Macedonia. Ahora él va a otro ejemplo. Y uno quizá más fuerte todavía. Y es de Cristo Jesús. Noten el texto del 8 al 9. Y me gusta cómo él comienza esta sección ahora. Esta continuación de ayudarlos a ver la gracia de Dios. Dice, no digo esto como un mandamiento. De hecho, esto no es un mandamiento. No lo es, pero, escuchen esto, es una manera de probar cuán sincera es nuestro amor hacia Dios. Tú puedes decir que tú amas a Dios, todo lo que tú quieras, pero tú sabes cuál es la manera de mostrar si verdaderamente amas a Dios. ¿Tú quieres saber cuál es la manera que podemos identificar quién es un creyente y quién no es un creyente? Es cuando amas al prójimo. Primera de Juan. Y eso es lo que Pablo está señalándoles. Esto no debe ser no tanto un mandamiento. Los mandamientos son gravosos. Esto es una prueba de su amor. El amor se demuestra o se prueba. Escuchen esto, Romanos 5:8. Espero que esto les ayude a ustedes a verlo. Dios demostró, probó su amor para con nosotros. Dios no simplemente dijo que nos ama, Dios demostró que nos ama. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Dios para demostrar su amor hacia nosotros? En siendo aún pecadores, rechazando a Dios, dando la espalda a Dios, Cristo murió por nosotros. ¿Tú quieres saber la gran demostración del amor de Dios? Mira la cruz.
Dios no solamente dice que ama, Dios demuestra su amor hacia nosotros. Dios es un Dios que demuestra su amor en dar y Él dio todo. Hay algo más que Dios pudo dar que Cristo Jesús. ¿Qué más Dios puede dar para nuestra salvación? Hay algo más que Dios tiene fuera de todo que nos puede dar a nosotros para nuestra salvación. Amado hermano, piensa esto. Dios dio lo más que ama para salvarnos de nuestros pecados. Deja que eso entre en su mente. No es simplemente decir que amas, es demostrar que amas. A veces nosotros demostramos nuestro amor por Dios en que retenemos, queremos más, nos quejamos por lo que tenemos. Así demostramos nuestro, vamos a ponerlo entre comillas, nuestro amor. Amor siempre es demostrado en una forma de sacrificio. Dios dio todo para salvarnos. No puede dar más que todo. Su Hijo unigénito en quien Él ama profundamente. Su unigénito lo entregó, lo dio, lo demostró como amor. Y los corintios les faltaba demostrar su amor. Y ahora Pablo les da el mayor ejemplo de dar. Noten versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, Cristo siendo rico, mira cómo la cosa cambia ahora. Siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre. La iglesia de Macedonia era sumamente pobre, pero eran ricos. Cristo es eternamente rico, siendo Dios, Él es dueño de todo. Se hizo lo más pobre posible aquí en la tierra, según Filipenses 2:7, en forma de siervo. Por amor, escuchen esto, por amor a nosotros. Y ese nosotros son los que son salvos, los cristianos, los creyentes, los que nacieron de nuevo. ¿Quién deja las riquezas para hacerse pobre y después dar sus riquezas a pobres miserables que fueron enemigos de Él? Excepto Dios. Lo que es locura para nosotros es sabiduría para Dios. Hay una transferencia de riquezas y pobrezas y, como cantamos muy bien, un glorioso intercambio. Nosotros que tenemos una pobreza espiritual y deuda que nunca podemos pagar, por cada pecado que cometemos acumulamos una deuda que es imposible poder pagar. La única paga es la muerte del deudor. El pecado que acumulamos solo se paga con la ira de Dios. Dios como justo y para vindicar su justicia, para hacer bien su justicia, para mostrarle al mundo que Él es justo, derramará su ira sobre el pecador por toda la eternidad. Dios no dejará por inocente al culpable. Y todos que estamos aquí somos culpables de transgresiones contra un Dios santo y justo. Pero Dios, son las palabras favoritas mías de las Escrituras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder demostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios.
Tú y yo no podemos comprar ni pagar para el perdón de nuestros pecados. Dios da reconciliación. Dios da salvación de nuestros pecados como un don. Y hoy mismo lo está ofreciendo a todos los que están aquí perdidos en sus pecados. Y tú, amado, si no estás en Cristo, te suplico por todas las misericordias de Dios, que te arrepientas de tu pecado y crees en Cristo Jesús como el único que te puede salvar de tus pecados. Dios transfiere las riquezas de Cristo, la abundancia de todo lo que Cristo tiene a nosotros. Y todo nuestro pecado, toda nuestra pobreza es transferido a Cristo. Tú y yo somos verdaderamente ricos, cristianos. Cristo pagó la deuda que tenemos por medio de su muerte en la cruz. Nosotros morimos junto con Él y ahora nacemos de nuevo para vida en abundancia en Cristo Jesús. Somos herederos de las riquezas de Cristo. Y a través de su muerte sobre la cruz, hemos llegado a ser justicia de Dios, capítulo 5, versículo 21, de 2 de Corintios. Todo esto disponible para los que se arrepienten de sus pecados y creen en la obra y persona de Cristo. El Evangelio es Dios dándonos toda la abundancia de su riqueza para rescatarnos de nuestra pobreza y bancarrota espiritual. Entonces le hago la pregunta que el apóstol Pablo le hizo a los romanos. Escuchen, Romanos 2:4. ¿Tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Si hoy puedes entender lo que le estoy diciendo, si puede entender las grandes riquezas que tenemos en Cristo, nuestra reacción a la bondad de Dios es arrepentimiento. Yo les suplico por amor a Jesús que lo haga ahora, no mañana, no después, no en unos momentos, hágalo ahora. Podemos nosotros ofrendar porque hemos recibido todas las riquezas en Cristo. Podemos ofrendar como una reacción a la gracia de Dios en Cristo. Ofrendamos porque entendemos que somos pobres espiritualmente y ahora somos ricos en Cristo Jesús y por lo tanto este dinero no es nada comparado con las riquezas que tengo en Cristo Jesús. Y eso lo puedo dar libremente, no estoy atado a eso más y puedo darlo con gozo y alegría por la gran bondad que Dios ha mostrado a mí por medio de Cristo Jesús. Ya el dinero no me controla, ya el pecado no me controla, ahora es Cristo quien es mi Rey y Señor. Y puedo dar. No estoy ya esclavo del dinero, no soy esclavo de este mundo. Soy un hijo de Dios. En medio de la fe en Él. Igual que Dios acepta a su Hijo, Cristo nos acepta a nosotros por fe. Y eso lo cantamos hace un momento. Ahora, Corintios, haga lo que ustedes dijeron que iban a hacer. Versículos 10 al 15. Por eso, por todo lo que acabo de decir, por el ejemplo de los macedonios, la gracia que recibiste en Cristo Jesús, entonces debes, nota en versículo 10, desear hacerlo. Versículo 10, la parte final. Versículo 11, y pues ahora pues acaba también de hacerlo, para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Noten que Pablo no está diciendo, tiene que dar todo, tiene que dar toda esta gran cantidad. No, él está diciendo, hágalo. Hágalo por causa de la gracia de Dios. Ofrenda. Ellos se comprometieron en ayudar a las iglesias en Jerusalén. 1 Corintios 16, 1 al 4. Parece que se les olvidó. Oye, cuando tenemos que cobrar, eso sí no se nos olvida, pero cuando tenemos que pagar, eso se
se va como en el olvido, ¿verdad? Pablo les recuerda su compromiso de dar su ofrenda. Pero él le dice, no des lo que no tienes, pero debes dar a la medida que Dios te ha dado. Esa es la regla. No debemos de ser limitados por retener. Debemos de tener nosotros la actitud de dar con liberalidad. Yo quiero decirlo una vez más, creyente, por si acaso no me están escuchando. Tú y yo no somos esclavos del dinero ni del mundo. Somos esclavos de Cristo. Y Él es un buen amo. La cantidad que se debe dar debe ser igual a la calidad de un corazón cambiado, dice el teólogo Huffman. No es cuánto puedo retener, sino cuánto puedo dar. ¿Por qué deben de dar? Porque, versículos 13 al 15, hay una iglesia que tiene necesidad. Y ellos tienen abundancia. Hay una iglesia que está sufriendo hambre. Pablo le está preguntando, ¿qué vas a hacer, iglesia de Corinto, con la abundancia que tienes? La iglesia de Jerusalén dio a la iglesia de Corinto, escuchen, el regalo del evangelio. Eso debe de producir en ellos un deseo de ayudarlos a ellos. Ahora les toca a ellos dar gracia a las iglesias de Jerusalén. Por eso el versículo 15 es tan práctico. Cuando Pablo está citando el Antiguo Testamento, él dice, el que recogió mucho no tuvo demasiado. Y el que recogió poco no tuvo escasez. ¿Por qué? Porque se están ayudando mutuamente uno al otro. Eso es lo que hacemos como iglesia. Si lo puedo poner de una manera práctica aquí, si hay uno que está en escasez, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Lo ignoramos? Déjame orar por ti, hermano. Eso es muy espiritual, ¿verdad? No, sacamos del bolsillo y damos. Y ayudamos unos a otros. Pues si hay una iglesia sufriendo, nosotros debemos de reaccionar. ¿Por qué? Por la gracia de Dios en nosotros. El propósito de la ofrenda es poder suplir las necesidades de otros. Ahora, permítame explicar lo que son necesidades. Porque yo digo necesidad, algunos están pensando celular, carro nuevo, ropa, la moda. Y estas son las necesidades, según 1 Timoteo 6. Voy a resumir con lo siguiente. Comida, bebida, ropa y lugar donde dormir. Déjame repetirlo. Comida, bebida, ropa y lugar donde dormir. Dios se ha comprometido en suplir nuestras necesidades. ¿Están conmigo hasta ahora? Dios ha prometido cumplir con nuestras necesidades. Ahora, escúchame bien. Si tú tienes más que eso, esa es la bondad y la gracia de Dios en tu vida. Y eso tú puedes dar. Puedes dar libre. Hágalo con gozo, hágalo con alegría. Permítame hablarle al no cristiano. Yo voy a decir unas palabras que van a sonar un poco raro, pero escúchame, sígueme, por favor, no apaguen sus oídos. Tú no debes de dar. Si tú eres un no cristiano, si no eres nacido de nuevo, tú no debes de dar. Tú no puedes participar en este privilegio que los cristianos participan. De hecho, el dólar que tú echas en el plato es una demostración de lo que tú piensas de Dios. Si das pensando que recibirás algo bueno de Dios, estás muy equivocado porque vas a recibir más ira. Dios aborrece las ofrendas de los incrédulos. Porque tú le estás diciendo a Dios, yo quiero comprar mi salvación. No hay precio que tú puedes pagar por esto. Dios no quiere sacrificios de ofrendas de ti.
Ese gozo es solamente para los creyentes. Él quiere obediencia. Obediencia al Evangelio de Cristo. Que te digo, por amor a tu alma eterna, que te arrepientes hoy y depositas tu fe solamente en Cristo Jesús. Cristiano, nuestra actitud acerca de ofrendar depende de nuestra salvación. Cuando entendemos la gracia de Dios en Cristo Jesús, entonces entenderemos el gozo, la libertad, la iniciativa y el privilegio de ofrendar. Cuando tú des tu ofrenda, no dejes llevar por un mandamiento gravoso o por actitudes incorrectas de otros. Tú y yo debemos de dar por la gracia de Dios que operó en nuestras vidas. Ese debe ser el motivo de dar. Vamos a ponerlo en práctica unos momentos. Voy a orar por las ofrendas. Voy a pedir los sugieres que pasen. Y vamos a, cristianos, responder en adoración por la gracia de Dios en nosotros. Amén. Otra vez, vamos a responder por la gracia de Dios en nosotros, dar nuestra ofrenda. ¿Están conmigo? Vamos a orar.